La Biblioteca de Alejandría fue famosa por ser el mayor depósito de conocimiento en el mundo antiguo. Fue la primera universidad y el hogar de los eruditos más sabios de la antigüedad. La Biblioteca de Alejandría ha pasado el reino de la leyenda. Su destrucción se ha pintado como uno de los capítulos más sombríos de la historia intelectual de la humanidad. Este acto contribuyó a la caída de Europa en la Edad Media y retrasó el desarrollo de la ciencia, la filosofía, medicina y literatura. Esta pérdida ha sido descrita como el día en que la historia perdió su memoria. La leyenda de la biblioteca se ve reforzada por las capas de misterio que la rodean. ¿Qué dimensiones tenía? ¿Qué increíbles riquezas se almacenaban en su interior? ¿Cómo y por quién fue destruida? ¿Y en dónde están sus restos? Todo esto será explicado a continuación en Arqueo Histórica. En el año 332 a.C., Alejandro Magno fundó en Egipto la ciudad de Alejandría. Años más tarde, tras su muerte, uno de sus generales, Ptolomeo I, tomó el control de Egipto e hizo de Alejandría su capital. Construyó grandes templos y palacios, incluyendo el de las musas de la antigua Grecia, aunque probablemente también pudo haber sido un museo. Su hijo, Ptolomeo II, fundó la Gran Biblioteca, la cual tenía su sede en el Museo de Alejandría, o probablemente en un edificio junto a él, utilizando como su salón principal la biblioteca personal de Aristóteles. Posteriormente, Ptolomeo III continuó la obra de una forma muy decidida a reunir en la biblioteca todo el saber del mundo, instaurando una muy agresiva política de recopilación de textos, la cual consistía en adquirir pergaminos, copiarlos y luego devolver las copias en una inferior calidad para así de esta manera conservar los originales. Finalmente, la colección llegó a más de 500.000 pergaminos, 700.000 según algunas fuentes, siendo este un considerable margen, la mayor colección del mundo antiguo jamás conocida. Para tener una idea de su tamaño, la segunda mayor biblioteca del mundo antiguo fue la de Pérgamo, la cual se dice que poseía unos 200.000 pergaminos, aunque estos supuestamente fueron transferidos a Alejandría como un regalo de Marco Antonio Cleopatra. La siguiente mayor biblioteca era la de Roma, la cual poseía unos 20.000 textos como máximo. Junto con la colección de pergaminos, los Ptolomeos pagaron a una facultad de entre 30 y 50 eruditos para que vivieran y trabajaran en la biblioteca de forma permanente. La mayoría de los grandes nombres de la antigüedad, entre ellos Euclides, padre de la geometría, Eratóstenes, quien calculó la circunferencia de la Tierra, Arquímedes, legendario descubridor de la palanca, el tornillo y el número pi, y Galeno, el escritor médico más influyente de los últimos 1400 años. Gracias a la biblioteca, Alejandría se convirtió en el centro del saber y del conocimiento de todo el mundo mediterráneo por más de 600 años, creando a su alrededor grandes leyendas. Una historia bien conocida nos llega del erudito Aristeas, la fuente más antigua que menciona la biblioteca, que cuenta cómo 72 rabinos fueron llevados a la biblioteca para traducir el Antiguo Testamento en griego, y que a pesar de trabajar en forma aislada unos de otros, llegaron a 72 versiones idénticas gracias a la inspiración divina. Junto a la Biblioteca Real estaban las bibliotecas hijas, especialmente una ubicada en el Serapeum, un magnífico templo en honor a Serapis, fundado por Ptolomeo II. Posteriores emperadores romanos, incluyendo Claudio y Adriano, también fundaron bibliotecas en Alejandría. Aunque numerosas fuentes antiguas y bizantinas mencionan el destino de la biblioteca, estos son contradictorios, inconsistentes y confundidos. No hay un relato contemporáneo definitivo. Tradicionalmente se ha atribuido la destrucción de la biblioteca a 3 personas en particular. Primeramente, se dice que Julio César la quemó accidentalmente cuando inició un fuego en la zona alrededor de los muelles, esto cuando fue sitiado allí en el año 47 o 48 a.C. El segundo posible culpable
Se dice que una mafia cristiana controlada por el patriarca Teófilo la destruyó al arrasar el Serapeum pagano en el año 391 después de Cristo. El tercer posible culpable. Finalmente, en el año 640 después de Cristo, fuerzas musulmanas conquistaron Egipto y se dice que el califa Omar ordenó que el contenido de la biblioteca fuera quemado en los hornos de los baños termales de la ciudad, con el argumento de que cualquier pergamino que contradijera el Corán era herético y cualquiera que estuviera de acuerdo con él eran superfluos. Gran parte del relato estándar legendario del desarrollo de la biblioteca, su tamaño y la destrucción probablemente sean incorrectos. Las fuentes de las leyendas a menudo datan de mucho después de los eventos que se describen, mientras que muchas de las afirmaciones hechas deben ser vistas con escepticismo, dada la tendencia de los escribas antiguos de embellecer los cuentos o de escribir con una agenda político-religiosa en particular. La biblioteca real probablemente no era tan grande como afirma la leyenda. El historiador James Hannan ha calculado que almacenar 500.000 pergaminos requeriría de 40 kilómetros de estanterías, que a su vez significaría que la biblioteca real debió ser un edificio verdaderamente monumental. Ninguna de las fuentes menciona tal gigantesco edificio, y dado que los restos de la biblioteca nunca han sido realmente excavados por completo, su extensión total sigue siendo un misterio. De todo esto, lo más revelador es la evidencia de otras antiguas bibliotecas que han dejado restos, que demuestran que incluso aquellos renombrados por su riqueza y amplitud tenían colecciones que se numeraban en los miles, en lugar de los cientos de miles. La mejor biblioteca en la historia de la antigua Roma fue la biblioteca del emperador Trajano. Probablemente contenía unos 20.000 rollos, mientras que la biblioteca de Pérgamo, archirrival de la biblioteca de Alejandría, probablemente tenía alrededor de 30.000. La cifra de 200.000 rollos que se dice que Marco Antonio tomó de la biblioteca de Pérgamo y que fueron entregados a Cleopatra como regalo para la biblioteca de Alejandría deriva de un escritor que registró la figura como un ejemplo de las falsedades dirigidas a Marco Antonio por sus enemigos. También sabemos que uno de los bibliotecarios de Alejandría, Calimaco de Cirene, hizo un índice extenso y detallado del contenido de la biblioteca. Este catálogo, llamado Pinaques, incluía resúmenes y notas bibliográficas de los autores. Los propios pinaques consistían en alrededor de 120 pergaminos, aproximadamente 1.000.000 de palabras, que es demasiado pequeño para cubrir 500.000 o más rollos. El resultado es que la biblioteca real era probablemente un orden de magnitud más pequeño de lo que supone la leyenda popular, lo que puede ayudar a explicar cómo pudo haber desaparecido de la historia sin dejarnos huellas. Las cifras infladas probablemente resultan de una mezcla de exageración de escribas antiguos y errores en la copia de sus obras. Estos, que durante muchos siglos dependieron de laboriosas transcripciones a mano de las propias versiones, muchas veces eliminando la original. Con el tiempo, y en ausencia de evidencia más concreta de lo contrario, estas cifras infladas pasaron a formar parte de la leyenda de la Biblioteca de Alejandría. Además de los debates sobre el tamaño de la colección alejandrina, existe una fuente de confusión aún más fundamental al determinar su destino, que es que puede ser engañoso hablar de la biblioteca en singular. Sabemos que hubo al menos dos principales bibliotecas de Alejandría: la Biblioteca Real, asociada con el museo, y la biblioteca hija del Serapeum. Cada uno de estos pueden haber consistido en edificios dispersos o colecciones, y así el cuadro histórico se vuelve muy complejo. Durante los siglos de ocupación romana, Alejandría soportó una historia a menudo turbulenta. Por ejemplo, sufrió grandes daños cuando fue conquistada por Augusto en el año 30 a.C. Nuevamente, cuando Caracalla realizó una masacre de alejandrinos en venganza por un insulto hecho a su persona en el año 215 después de Cristo. Más tarde la ciudad fue casi arrasada hasta los cimientos cuando los rebeldes la usaron como base, y estos fueron salvajemente derrotados por el emperador Aureliano en el año 273 después de Cristo. Y de nuevo, en circunstancias similares,
por el emperador Diocleciano en el año 298 después de Cristo. A finales del siglo IV era una ciudad muy reducida y muchos expertos piensan que la Biblioteca Real, la asociada al museo, sobrevivió más allá de la época del César. Probablemente fue disminuida, fragmentada y posiblemente destruida en algún momento durante estos complicados sucesos, aunque los registros de la destrucción no han llegado hasta nosotros al día de hoy. Otras bibliotecas de Alejandría probablemente sobrevivieron a este periodo. Sin embargo, estas pudieron haber durado hasta finales del siglo IV, una época de religión, fundamentalismo y extremismo. Descripciones de estas bibliotecas y su destrucción en fuentes antiguas, bizantinas y medievales son probablemente la causa de la confusión sobre la supervivencia y destino final de la Biblioteca Real. Es casi seguro que la Biblioteca Real ya se había ido hace mucho tiempo, pero la orgullosa herencia de erudición en Alejandría perduró en forma de biblioteca en el templo de Serapis, también conocido como el Serapeum. El Serapeum era un poderoso templo construido principalmente por Ptolomeo III, en una pequeña colina o acrópolis en la esquina sureste de Alejandría. Las antiguas fuentes se tornan confusas cuando se trata de establecer cuándo el Serapeum se convirtió en una biblioteca. Algunos expertos sostienen que no fue hasta mediados del siglo II después de Cristo, durante la extensa remodelación del Serapeum, después de una serie de incendios en los siglos anteriores, que el romano gobernante de Alejandría fundó allí una importante colección, lo que significa que no entró en juego hasta mucho después de la época del César, un detalle importante al tratar de entender cuándo pasó y lo que les pasó a las colecciones. ¿Qué pasó realmente con las bibliotecas? El mayor misterio que rodea a las grandes bibliotecas de Alejandría es la cuestión de su destrucción, o quizás más exactamente su desaparición. A pesar de su tamaño, fama e importancia, no está claro qué les sucedió. ¿Fueron destruidos en un acto único o desastre? Y de ser así, ¿quién fue el responsable? Al menos uno de los sospechosos tradicionales puede ser descartado inmediatamente, como la Biblioteca Real y cualquiera de sus bibliotecas hijas que ciertamente habían desaparecido mucho antes de la conquista musulmana de Egipto. La historia del califa Omar y los hornos de los baños termales es casi con certeza una calumnia difundida por escritores antiislámicos de las épocas bizantinas y medievales. La culpabilidad o inocencia de los otros dos sospechosos, Julio César y la multitud del patriarca Teófilo, es mucho menos sencillo. El caso contra Julio César se deriva de la escritura del autor romano décadas o siglos después de los hechos alegados, que puede haber sesgado su versión de los hechos para adaptarse a una agenda política, al haber pintado a Julio César como villano. El relato de Julio César sobre su visita a Alejandría reconoce que sí inició un incendio en la zona del puerto, esto para defenderse de un ataque de las tropas egipcias, pero este relato no menciona ningún daño de la biblioteca, aunque esto podría simplemente significar que está encubriendo un accidente vergonzoso. Algunos de los historiadores sostienen que la Biblioteca Real estaba lejos de los muelles y demasiado resistente al fuego como para haber estado en riesgo. Otros discuten que las fuentes antiguas sugieren que solo un almacén de pergaminos en una bodega temporal fue quemada. Descubrir la verdad en una fecha tan tardía es imposible, y hay evidencia contradictoria que sugiere, por un lado, que la Biblioteca Real había desaparecido alrededor del año 20 a.C., y por otro, que existió hasta al menos 200 años después de Cristo. El geógrafo Estrabón, escribiendo sobre su visita a Alejandría en el 20 a.C., no menciona la biblioteca como una situación existente, pero la menciona en otro contexto, en tiempo pasado. Esta sugerente evidencia es contradicha por una inscripción encontrada en Roma, dedicado a Tiberius Claudius Palvidus, quien murió en el 56 d.C., quien se describe como director del Museo y Bibliotecas de Alejandría, lo que parece indicar que el museo y sus bibliotecas anexas deben haber sobrevivido a Julio César. Otra pieza de evidencia que es utilizada por ambos campos en el argumento
sobre la posible culpabilidad del César es el libro antiguo Banquete de los Eruditos, del autor ateneo de Naucratis, escrito en Roma a principios del siglo III, en donde describe alrededor del 200 después de Cristo lo siguiente: y en relación con el número de libros y el establecimiento de bibliotecas y la colección en el museo, ¿por qué necesito siquiera hablar cuando todos están en la memoria de los hombres? Para aquellos que argumentan que la biblioteca real duró hasta bien entrada la época romana, este pasaje es interpretado en el sentido de que era innecesario que Ateneo describiera la biblioteca, ya que todavía era tan famosa. Para los que discuten lo contrario, el pasaje se interpreta en el sentido de que la biblioteca solo existe en la memoria. El otro culpable comúnmente señalado por la destrucción de la biblioteca de Alejandría es el patriarca Teófilo. En la práctica, la biblioteca en cuestión aquí es la colección en el Serapeum, que probablemente fue alimentada, como se explicó anteriormente, por los romanos de Egipto, los señores supremos, y la que al parecer pudo haber sobrevivido hasta finales del siglo IV. Según esta versión de la destrucción de la biblioteca, el Serapeum fue destruido en el año 391 después de Cristo, cuando el patriarca Teófilo, jefe de la iglesia de Alejandría, encabezó una turba que arrasó el antiguo templo pagano hasta los cimientos. Eventualmente una iglesia cristiana fue construida en el sitio. Generalmente se supone que los libros y pergaminos guardados ahí fueron robados o quemados junto con el templo, y este episodio se cuenta a menudo como una parábola sobre los peligros del fundamentalismo, con paralelos en la era moderna, haciendo un símil con la destrucción por parte de los talibanes de las estatuas gigantes de Buda en Bamiyan, Afganistán. Mas sin embargo, aunque es casi seguro que el edificio pereció de esta manera, no está tan claro que la colección de libros del Serapeum se perdiera al mismo tiempo, o incluso que la colección todavía existiera en este momento. El historiador James Hannan insiste en que la lectura literal de las fuentes antiguas no apoya ninguno de los sospechosos tradicionales señalados por la destrucción de la biblioteca y del Serapeum, Julio César y el patriarca Teófilo respectivamente. En cambio, argumenta que es posible que ambas colecciones ya hayan desaparecido antes de que ocurrieran estos supuestos eventos destructivos, y que los verdaderos culpables a los ojos de la historia se han salido con la suya. Según James Hannan, el faraón Ptolomeo VIII bien pudo haber sido responsable del mayor crimen en la historia académica. Era un tirano sanguinario que usurpó el trono y observó la muerte y destrucción de Alejandría. Ptolomeo VIII pudo haber destruido accidentalmente uno de los más grandes tesoros de su reino durante sus ataques a la ciudad. Hay pocas referencias convincentes a la biblioteca real como entidad existente tras su reinado. Una lista de bibliotecarios recuperados de un basurero antiguo apunta a su fin precisamente en este momento. En cuanto a la pérdida de la biblioteca Serapeum, Hannan acusa a uno de los predecesores del patriarca Teófilo, Jorge de Capadocia. Se sabe que Jorge había precedido un saqueo anteriormente al Serapeum, y a su muerte en el año 361 después de Cristo, se dice que en su posesión había una gran colección de libros y pergaminos. El emperador Juliano, quien codiciaba la colección de Capadocia, escribió que esta colección era muy extensa, completa y con grandes filósofos, además de contenidos de todas las escuelas, junto con muchos historiadores. En resumen, hay muchos sospechosos por el papel de villano en este misterio perdurable. Definitivamente, atribuir el crimen a uno solo podría ser más fácil si la escena de crimen pudiera ser examinada, pero el paradero exacto de la biblioteca real constituye otro gran enigma. Después de la conquista musulmana en el año 640 después de Cristo y la fundación de una nueva capital egipcia en el Cairo, Alejandría disminuyó en importancia y en tamaño. Los incendios posteriores y devastadores terrenos redujeron aún más la ciudad que alguna vez fue magnífica, y de la cual
Gran parte de ella fue inundada por el mar Mediterráneo, gracias a los tsunamis, hundimientos y cambios en el nivel del mar. Actualmente hoy es 2 metros más alto respecto a la época romana. En la era moderna, la mayoría de los tesoros arquitectónicos de Alejandría, desde el maravilloso faro con el mismo nombre hasta los palacios reales y los templos del barrio de Bucrión, habían desaparecido, incluso el museo y la biblioteca real asociada. El barrio de Bucrión, también conocido como el Palacio o Barrio Real, fue en el noreste de la ciudad antigua y, según el griego geógrafo Estrabón, constituía casi un tercio de la ciudad. La ubicación exacta del museo es incierta y la ubicación de la biblioteca es aún más un misterio, porque no está claro en las fuentes si era parte del museo o un edificio separado, y si es así, ¿cómo estaba ubicada en relación al museo? Hasta la década de 1990 había poca investigación arqueológica sobre esta parte de Alejandría, aunque extrañamente un grupo de arqueólogos psíquicos llamados el Grupo Mobius intentó localizar los tesoros perdidos de la ciudad, incluida la biblioteca. Todo esto allá por el año 1979. El trabajo arqueológico más convencional que pudo haber tenido éxito se anunció en mayo del 2004, cuando un equipo de arqueólogos egipcio-polacos excavaron en el barrio de Bucrión, y estos habrían descubierto lo que parecía ser una serie de salas de conferencias o auditorios. Se descubrieron 13 salas de conferencias, cada una equipada con un podio central para el disertante, y no ha habido más noticias del descubrimiento o de ningún proyecto de seguimiento. Pero como lo revela el trabajo de historiadores como James Hannan, es probable que aquellos que buscan evidencia de un depósito de libros gigante con dimensiones legendarias estén persiguiendo un fantasma. La Biblioteca Real de Alejandría probablemente nunca existió, al menos en la forma en que ha sido inmortalizada por el mito popular. La verdad final respecto a esta gran biblioteca permanece y, por lo visto en el presente, permanecerá enterrada bajo la moderna Alejandría. Esto a la espera de que algún día un historiador o un arqueólogo estimulado por la ley de esta gran biblioteca decida aventurarse en la búsqueda del mayor depósito de textos científicos y filosóficos que la humanidad alguna vez tuvo. Muchas gracias por permanecer hasta el final en este video. Solo te pido que me apoyes con un like y dando en el botón de suscribir y en la campanita, para así poder continuar con este proyecto y traerte nuevos videos de historia y arqueología para que incrementes tus conocimientos en esta ciencia.